Isaías 6, del 1 al 13 es la parashá, y con el amor que tenemos a su instrucción, el oráculo de Isaías capítulo 6, desde el 1 al 13, dice lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Yud-Heh-Vah-Heh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Yud-Heh-Vah-Heh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hasta allí leemos nosotros desde la línea Ashkenazi. Ellos siguen hasta el capítulo 7, verso 6, y luego también leen el 9 del 5 al 6, pero por el hecho de que la gran mayoría de los que estamos aquí, si tuviéramos que ir al listado de apellidos que el rey Juan Carlos I allí en España hizo hace varios años atrás, por el 2010 si no me equivoco, acerca de los apellidos de ascendencia sefardí, casi todos aquí tenemos ese lineamiento en cuanto a esos apellidos. Y en cuanto a mi posición a la hora de estudiar Torah, prefiero ser de la línea sefardí, no ashkenazi, ya que es la línea más libre de todo lo que es superstición y magia cabalística. Lo ashkenazi está plagado de lo que aquel pueblo que se convierte al judaísmo, por eso existen judíos rubios, tuvo. Vamos nosotros a esto de 6, 1 al 13, porque esta semana la profecía que está dirigida aquí al pueblo de Israel tiene que ver con un profeta que reprende llamando hacia el arrepentimiento. Todo el mensaje de Isaías se lo conoce desde el cristianismo como un mensaje evangelizador, porque es el profeta que más tiende a llamar a hacer teshuvá. ¿Qué significa teshuvá? Regresar, hacer regreso, retornar al diseño original. Y sin lugar a dudas, estoy convencido que ustedes, si han leído la semana que pasó, nos hemos encontrado con un pueblo que no es cualquier pueblo. Ellos han, según lo que leemos en el relato de la Torá, han sido liberados en esta parashá de Yitro. Justamente Yitro viene a conocer las grandes maravillas que el Eterno hace. Yitro va a colaborar en un consejo para que antes que Dios se revele, las cosas estén en un perfecto orden. Y con el fin de que las cosas estén en un perfecto orden y no en un
en un extremo caótico, hace falta una presencia de liderazgo exitoso o de liderazgo de calidad. Y acá vemos el profeta dice, vi yo al Señor, y empieza a describir una serie de fuegos, porque la palabra serafín está muy relacionada con seres que al moverse generan una clipa muy sagrada, una cáscara muy sagrada. Ya lo he enseñado a eso en la tentación del Evangelio de Mateo. Cuando trabajamos el Evangelio de Mateo hablé de la nogá. La nogá es una clipa, la única clipa pura, lo más puro que existe, y está configurada muy particularmente por serafines, o serafim, si lo tengo que decir en español, en hebreo, al español se traduce serafines, y son seres, para que todos los que están en televisión o en streaming entiendan, de entidades angelicales, que al moverse, esas 6 alas tienen que ver con un movimiento de 6 dimensiones y provocan un fuego muy particular, que no permite que alguien que de la existencia no esté en condiciones de acercarse al plano más alto de todos, donde está el Keter, el anciano de días, pues entonces muera en la presencia. Aquí tenemos algo interesante, porque lo que se presentó en el monte Sinaí era la presencia magnífica, completa y altísima del Eterno. Y no se presenta como el creador de todo. Si hubieses hecho eso, hubiese sido más fácil y más llevadero la revelación. Se presentó como la fuente que en sí misma diseñó lo que después se va a convertir en toda la existencia, ya sea en el plano espiritual o metafísico, como en el plano natural o físico. Ese que se presentó allí, se presentó con tanto esplendor que el pueblo que se había preparado se asustó. Pero ellos previamente habían dicho, Naaseh benishma. Naaseh benishma, traducido como haremos y escucharemos, es la actitud que espera Dios para que el alma humana pueda escuchar su voz, ver su propósito y hablar de su diseño salvífico. Diga conmigo, escuchar, ver y hablar. Naaseh benishma tiene encerrado ese compromiso. Lo que yo escuche de ti, lo voy a ver cómo aplicarlo en mi vida, cómo llevarlo a mi vida, y desde allí lo haré proclamando a los que están en mi entorno cuál es el diseño original. Naaseh benishma aparece en Éxodo y especialmente en la parashá Mishpatim va a estar bien trabajado porque es una declaración de lealtad. Así fue en Sinaí. Todos dijeron, vamos a ser leales. Y entonces vino la revelación. Ani Yud Het Bat Hei. Yo soy Yahvé, tu Elohim. Fíjese que es muy rara el primer mandamiento. No está mandando nada. Está pidiendo que declaremos lo que escuchamos. Hay un solo Dios, un único y verdadero Dios, que no es simplemente el creador, es particularmente, para los que tenemos la conciencia de Israel, nuestro Redentor, que con su redención nos hace a nosotros agentes de su salvación misma. Y esa fue la lealtad que aquellos ancestros juraron, y nosotros muchas veces también como ellos hemos dicho en distintas ocasiones, pero particularmente me voy a referir en nuestro primer bautismo, el bautismo del nuevo nacimiento. Y este oráculo dice que estos ángeles, uno llamaba al otro y decía, Santo, 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 Yud-Heh-Vah-Hei, Elohim Shebaot, su gloria está llenando toda la tierra. Y acá está la característica que en Sinaí se notó en cuanto a la presencia de Dios, y por todos los siglos hasta que aparece en el siglo VI antes de nuestra era común, este llamado a Isaías, siempre se notó en donde Dios había puesto su nombre para manifestarse. Los que se olvidaron de notar estas características eran los que dijeron, haremos y escucharemos. Y estoy hablando de la característica de la santidad, porque en los cielos esa santa, esa clipa santa o pura, ese cascarón lleno de luz, se moviliza en función a cuánto aquí en la tierra la gente de Israel a esa energía llamada santidad la utilice para elegir
hacer el bien a este mundo físico. Por eso es que cuando se manifiesta en el templo esta forma, Isaías inmediatamente se da cuenta por el humo y el fuego y cómo se estremecía los dinteles del templo, que esa era la misma experiencia, la misma vivencia del monte Sinaí. Pero me gusta lo que dice el versículo 5, cuando él ve aquello, y dije, oh, ay de mí, que seré acallado, pues soy un hombre de labios impuros, habito en medio de un pueblo con labios impuros, y hoy al Rey, a Elohim, mis ojos han visto. Lo que él está describiendo es un corazón que se va a partir en vergüenza, porque está habitando en un pueblo que le ha contagiado a él, que es sacerdote, lo que quizás los mismos sacerdotes como líderes se han dejado contagiar. Un pueblo sordo, enceguecido, que se ha quedado mudo. Un pueblo que, por causa del entorno, se ha dejado influenciar. Y la influencia ha sido dejarse conducir al desaliento. Porque si hoy vamos a trabajar las 3 tentaciones de nuestro maestro allí en el Getsemaní, vamos a tener que reconocer nuestra tendencia al desaliento que todos los que nos rodean tienen y que nosotros le permitimos que sea inoculado en nuestra alma para entonces quedarnos sordos a la hora de escuchar las palabras del Eterno, no poder ver esas palabras cumpliéndose diariamente en nuestra vida y por ende quedarnos mudos y no declararlo. Se partió el corazón del profeta. Tenía un pueblo enceguecido. ¿Y qué es una persona enceguecida, sorda, muda? Es un ser humano que utiliza mucho su raciocinio en el sentido de la lógica racionalista, es decir, en el sentido del árbol de la ciencia y el bien y el mal. Si yo no lo pruebo, si yo no lo entiendo, si yo primero no lo experimento, pues entonces no tengo por qué creerlo y aceptarlo. Tomás Dídimo va a relatar el Evangelio, va a reaccionar igual, judío él, cuando los otros apóstoles le dicen que el Señor ha aparecido, resucitado, y él estaba ausente. ¿Qué fue lo que anunció? Si no tocare con mis manos sus llagas, pues no creeré. Eso significa ser sordo, ciego y mudo. Y creo yo, por lo que nos ha tocado ver esta semana, que nos hemos olvidado de lo que nos pasó cuando salimos de las aguas bautismales. Nos hemos olvidado que al salir de esas aguas, como aquel pueblo que pasó el Mar Rojo, seguimos involucrados con el mundo físico, pero con una nueva condición o con una condicionalidad divina. Que podamos aquí en la tierra, a la santidad que está arriba, manifestarla, dejando que Él, hablando a nuestro corazón, nos haga ver que si estamos vivos en lo cotidiano de nuestra vida, es porque todavía Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y por eso cuando dice, y escuché entonces la voz del Eterno que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él sintió que ese momento era el momento más seguro de su vida, porque ya había experimentado una actividad celestial donde por reconocer quién era, con el solo hecho de reconocer que es alguien de labios impuros y que está rodeado de gente igual, y que si la gente enceguecida por sorda y muda lo ha llenado a él de eso, él al reconocer este error ya empezó el regreso o el retorno a su propósito. Y ahí es donde viene esa brasa de fuego, símbolo de la pasión del altar, porque la brasa es tomada del altar y el altar tiene que ver con un corazón que no usa razón. El corazón es esa estructura del alma que no necesita del raciocinio para aceptar cómo es la realidad. Y en ese momento comenzó a revivir, porque dice que terminó diciendo, heme aquí, envíame a mí. Cada vez que sientas que revives, es porque la llama sagrada que Dios está trayendo desde su propio corazón y colocado en tu boca, es para que tu boca ya genere un mundo más humano, un mundo donde todo es posible, no simplemente porque lo declaras, sino primordialmente porque antes de declararlo, es decir, de hablarlo, lo escuchaste y lo hiciste, porque hacerlo es el trabajo de ver que lo que Dios me dice en mi vida sí tiene sentido. Con esto, y para esto estamos hoy reunidos aquí, venzamos la tentación
de este mundo que fácilmente, a través de las carencias, se autovictimiza. Dejemos de y me estoy hablando, por eso pongo el plural en primera persona. Dejemos de sentirnos solos cuando el Eterno, desde aquel momento en Sinaí y especialmente después, cuando traspasó más todavía el límite de lo natural, haciéndose un hombre nacido de una virgen, crecido y ministrando como profeta, después de morir en la cruz, levantarse al tercer día con sus 3 noches en la tumba, allí es elevarse en resucitación, como resucitado, nos resucitó a nosotros, para que todos los días le causemos una resucitación a nuestro corazón. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso cada mañana también tenés que escuchar esta frase desde el trono de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo solo espero que puedas dar la respuesta del profeta. Heme aquí, envíame a mí, porque entonces, y solo entonces, podrás decir en hebreo, Naaseh benishma. ¿Me lo traducen? Haremos y escucharemos. Si están dispuestos a eso, nos metemos a cerrar un Shabbat que va a hacer que iniciemos una semana de compromiso social. En un tiempo donde lo social está en vibración al caos o en tendencia a lo caótico. Porque si hasta ahora veíamos lo caótico que venía el asunto, lo que se viene va a ser aún mayor, y ya lo he anunciado desde el oráculo que Dios me ha permitido dar en la luna nueva. Te voy a invitar a que, si podés decir, heme aquí, envíame a mí, desde adentro, te pongas de pie para adorar al Señor y encendamos entonces las velas. Pero antes, cerrá los ojos y deja que Dios encienda tu corazón. Cerrá los ojos. Todos se ponen para decir, heme aquí, envíame a mí. Bien, cerrá los ojos, levanta tus manos y deja que Dios ponga una brasa en tu forma de hablar. Es decir, que vuelva desde su corazón a poner en tu manera de hablar pasión para vivir.